podemos estar en este lugar. Oremos, hermanos, y pongamos en las manos del Señor su palabra. Padre, gracias por la oportunidad de bendecirnos en esta mañana. Señor, nuestra vida necesita, Dios, alimentarse de tu palabra, y que así sea, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Parte de la vida es la realización personal. Descubrirnos como personas productivas, capaces de lograr y alcanzar, es lo que más nos satisface. El éxito personal y la felicidad de la vida es el sueño por el cual todos luchamos. Y aun cuando no le preguntáramos a nadie, sé que todos estamos fielmente interesados en eso, en nuestra realización, en volvernos personas capaces, en lograr, en alcanzar. Ahora, encontrar el camino de cómo llegar a ese éxito, a esa realización, a esa felicidad, es el sueño, o más bien es el desafío más grande que como personas nos toca descubrir, hallar o encontrar. Alguien dijo que entre el deseo y el hecho hay un gran trecho. A lo mejor muchos tengamos la experiencia de haber luchado, haberse sacrificado o esforzado por encontrar ese éxito, esa realización, esa felicidad personal o familiar, con la desagradable vivencia de no haberlo encontrado. ¿A cuántas personas encontramos en la vida saboreando la amargura, o más bien la amarga experiencia del fracaso o la frustración? Personas que intentaron emprender algún proyecto sin mayor fruto o resultado. Personas que a lo mejor quedaron a la mitad de sus carreras profesionales y ahora solo sueñan con el recuerdo de lo que pudieron haber sido o alcanzado, pero no lo lograron. Personas que luchan por convivir en medio de una familia sana y feliz, pero que hoy solo tienen que lidiar con ambientes llenos de confrontación y luchas familiares, preguntándose cómo alcanzar la tranquilidad de la familia. Personas que después de fracasar de su primero, segundo y hasta tercer matrimonio, aún siguen preguntándose cómo ser felices en el matrimonio, cómo ser felices en la familia. Personas que a lo mejor sufren silenciosamente, deseando salir de su atormentada vida de escasez, de pobreza, sin hallar el camino de cómo hacerlo. Mire, el cómo, que vendría a ser la forma o la manera en que se logra o alcanza algo, para muchos resulta ser el camino para lograr lo que se quiere, lo que se desea. A lo mejor podemos tener la respuesta al qué, el cuándo, el dónde, pero si no sabemos cómo llegar a lo que se quiere, todo es un sueño, todo es una ilusión, porque no sabemos llegar exactamente hasta donde deseamos, hasta donde queremos. Todos andamos en nuestro corazón un cómo.
en el anhelo de ver realizados muchos de los planes personales, todos preguntamos, ¿y cómo lograrlo? ¿Y cómo alcanzarlo? ¿Y cómo tenerlo? A lo mejor usted no ha encontrado su cómo, pero déjame decirle en esta mañana que todos tenemos un cómo. Para muchos el cómo les llega a costar incluso su misma vida, porque al sentirse incapaces de encontrarlo, se suicidan, se matan, porque no fueron capaces de encontrar el camino que tanto anhelaban, que tanto deseaban. Entonces todos tenemos un cómo, todos andamos en busca de algo en lo particular que nos saque, que nos lleve hasta un punto específico. A lo mejor sea nuestra vida material, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. Todos tenemos un cómo, Señor, y cómo llego, y cómo alcanzo, y cómo logro. Todos. Mire, en la palabra del Señor Jesucristo hallamos la respuesta más certera o segura o confiable cuando se trata de hallar o encontrar el cómo o el camino de la vida. Déjeme expresarle que el Señor tiene incluso esa respuesta. Yo sé que todos nos identificamos con el cómo. Y cómo llego, y cómo alcanzo, y cómo logro, y cómo tengo. Todos estamos identificados. Y la palabra de Dios tiene una respuesta al cómo. Fíjese. Y este cómo sí es seguro, es confiable. Porque es parte de la revelación de la sabiduría del Señor para nuestras vidas. Ahora, este cómo o camino de la vida dentro de la palabra del Señor, déjeme decirle que no es una línea geográfica. Tampoco es un ensamble de operaciones que tengamos que hacer. Tampoco es un conjunto de pensamientos o acciones. El cómo, el camino, fíjese, para llegar a un destino específico. Déjeme decirle que dentro de la palabra de Dios es una persona. Y esa persona se llama el Señor Jesucristo. En la palabra de Dios encontramos un diálogo entre el Señor Jesucristo y sus discípulos. Dice que le dijo Tomás al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si el Señor Jesucristo fue capaz de ser el camino, oiga bien, para llegar al Padre, cosa que era imposible que el hombre lo alcanzara por sus propios medios o capacidades, y Él fue capaz, fíjese, de ser el camino para llevarnos hasta nuestro Padre Celestial. Entonces, si fue capaz de llevarnos hasta lo imposible, ¿cómo no será capaz el Señor de ser el camino para alcanzar todo aquello que humanamente necesitamos en la vida? Entonces, si fue capaz de ser el camino para lo imposible, ¿cómo no será capaz de ser el camino para lo posible? Mire, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses de la grandeza del Señor Jesucristo, como para
cubrir, ¿verdad?, ese vacío en cuanto a capacidad. Dice que Pablo dijo del Señor Jesucristo, en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. En otras palabras, el Señor tiene la respuesta a todas nuestras inquietudes. Él tiene ese poder, o sea, Él tiene esa capacidad de poder iluminarnos en cuanta área nosotros necesitamos y podernos llevar a un punto específico. Entonces, si alguien es confiable en nuestra necesidad de hallar, encontrar y conocer el destino, o el conocer el camino al destino que cada uno anda buscando, si alguien es digno y capaz, ese es el Señor Jesucristo. Porque Él ha sido dotado, fíjese bien, de todo poder y toda capacidad. Qué bueno es tener a un Señor lleno de poder y lleno de toda capacidad. Y qué bueno recordar en esta mañana lo que dice el apóstol Pablo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Él, al Señor? En Él están escondidos todos los tesoros, mire, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, de acá que el camino al éxito, oiga bien, no sea un método, sino una persona. De acá que el camino a la sanidad no sea una receta, sino una persona. De acá que el camino a la realización personal no sea una técnica, sino una persona. De acá que el camino a la multiplicación, oiga, no sea una fórmula, sino una persona. De acá que el camino a la libertad que tanto añoro no sea una ecuación, sino una persona. De acá que el camino a la felicidad no sea una estrategia, sino una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Fíjese bien, el camino al éxito no es un método a aprender. No son algunos pasos que tengo que dar para llegar a, como comúnmente se entiende. Muchos vamos a seminarios en busca de la felicidad, en busca de ver realizados nuestros sueños. Y vamos y precisamente aprendemos eso, 5 pasos para ser feliz, 5 pasos para esto, 8 claves para tal cosa. Pero en realidad, para el creyente, fíjese, la realización, el camino para llegar a, no es ningún método, no es ninguna estrategia, no es ninguna ecuación, no es ninguna fórmula, no es nada por el estilo, sino el camino, fíjese bien, el camino para lo que nosotros andamos buscando, andamos necesitando, es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Él es mi camino. Fíjese bien, Él es el camino. Ahora, ¿qué implica que el Señor sea el camino al destino esperado? Implica que el cómo o el camino de la vida, de hecho ya dijimos, no se trata de métodos, no se trata de fórmulas, no se trata de técnicas, no se trata de estrategias humanas que se imiten de otros para alcanzar lo que se quiere, sino se trata, oiga bien, se trata de oír su voz, de escuchar sus palabras, de oír sus directrices, porque el camino es Él.
Es una persona, no es un método. Es Él. Él es mi realización. Él es mi éxito. Él es mi multiplicación. Él es mi felicidad. Él, una persona. Entonces, si mi realización, mi éxito, es una persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oír a esa persona. Escucharla. Preguntarle: Señor, ¿cuál es mi camino? Amén. Entonces, es una persona. Entonces, cualquiera que se pregunte, ¿y cómo lograrlo? ¿Y cómo alcanzarlo? ¿Y cómo tenerlo? La respuesta sería: siga al Señor. Porque el Señor es el camino. Porque Él te dirá cómo hacerlo. Porque Él es el camino. Amén. Entonces, no es técnica, no son métodos, sino mi éxito. Fíjese, lo que ando buscando, ese cómo. ¿Y cómo llego a ese cómo? Es una persona a la que tengo que oír, a la que tengo que escuchar, porque Él tiene la directriz necesaria para mi vida particular. Es una persona, no es un método, no son pasos a seguir, es a alguien que tengo que atender y escuchar. Es el Señor. Amén. Entonces, mire, cuando el pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida, dice la palabra que uno de los pueblos enemigos encontrados eran los cananeos. Pueblo altamente idólatras y desviados de los caminos del Señor. Pero los cananeos se protegían tras las murallas de la conocida ciudad de Jericó. Cuando los cananeos escucharon que los israelitas venían conquistando toda ciudad que encontraban a su paso, dice que cerraron cuidadosamente las puertas de acceso a la ciudad. De acá que conquistar Jericó para los israelitas era todo un desafío. Fíjese que la palabra del Señor, como para acentuar cuál era el grado de protección que había en ese momento para esta ciudad, dice lo siguiente en Josué capítulo 6:1. Dice: ahora Jericó, dice, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Como quien dice que se habían asegurado humanamente bien, para que nadie entrara, para que nadie penetrara sobre la ciudad. Entonces, si a algún israelita se le hubiera ocurrido preguntar cómo serían ellos capaces de conquistar Jericó, ¿bajo qué estrategia serían capaces de tomar una ciudad que estaba muy amurallada y bien cerrada? Mire, a lo mejor nadie hubiera tenido la respuesta a tal inquietud. A lo mejor se hubieran fatigado o cansado buscando la respuesta al cómo hacerlo, qué camino seguimos, pero sin mayor resultado. Ahora, cuando el Señor se presenta como un guerrero delante de Josué, el Señor da las instrucciones más ilógicas o más irracionales humanamente de cómo la ciudad sería destruida. Y déjeme decirle que ese fue el camino. Y cuando la palabra describe lo que estamos hablando, dice lo siguiente, que el Señor dio la instrucción y dijo: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día
daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Yo me hago la pregunta, ¿hubiera sido el pueblo, los israelitas, capaces de imaginar la manera en la cual iba a ser destruido Jericó? Entonces no. Y yo creo que así estamos muchas veces con nuestro problema familiar, nuestro problema emocional, nuestro problema particular. Nosotros sabemos así, o sea, como quien dice, mire, esa situación está difícil para mí. Algunos dicen en buen salvadoreño, mire, está yuca, dice. ¿Verdad? O sea, ¿cómo le entro yo? Entonces, por eso, fíjese bien, nuestro éxito no puede ser un método. No puede ser una estrategia, no puede ser una fórmula matemática. La única forma en la que nosotros podemos salir adelante de cada una de las situaciones difíciles de la vida es que nosotros pongamos atención a aquel de quien son los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque Él tiene la respuesta para lo que estás pasando, para lo que estás viviendo. ¿Me doy a entender? No puede ser un método, no puede ser una estrategia, no puede ser una mezcla de pensamientos. Tiene que ser única y exclusivamente escuchándolo a Él, escuchando al que tiene toda la sabiduría y tiene todo el conocimiento para que nosotros podamos salir adelante. Entonces, como quien dice, mire, hermano, y mi problema tenga solución. Habrá un cómo salir de esta dificultad. Y yo le digo, mire, si usted viene a mí, de hecho, así es. Ese volado no tiene problema, no tiene respuesta. Pero si usted va al Señor, yo le aseguro que su mayor dificultad, cualquiera sea, tiene un cómo, tiene una respuesta, tiene un camino a seguir en el nombre de Jesús. Porque Él es sabio de sabios, Él es Señor de señores, Él es todo, fíjese bien, poderoso, pero óigase bien, pero la clave es Él. El éxito no es el método, no es la forma, es oírlo a Él. Él tiene tu respuesta. Y a lo mejor usted me diga, sí, hermano, pero mi respuesta tiene que ver con $500,000. Pues yo te digo, Él tiene una respuesta para tu vida. Él sí sabe, yo no sé. Pero Él sí tiene una respuesta. Entonces ahí está el pueblo de Israel frente a una dificultad tan grande. Y era que Jericó tenía que ser conquistada. Y cuando nosotros pues leemos, tal como lo hemos hecho, la manera en la que se dieron las instrucciones para llegar hacia donde se quería, que era conquistar Jericó, pues todos decimos, a mí no se me hubiera ocurrido. A mí no se me hubiera ocurrido, porque imagínese usted, las directrices del Señor. Mire, denle 7 vueltas durante 6 días a la ciudad. Lleven los sacerdotes, lleven bocinas, toquen. Entonces cualquiera diría, mire, eso es una locura. Eso no va, o sea, con lo que yo estoy necesitando para salir de esta dificultad. Pero si el Señor lo ha dicho, esa es la respuesta. Porque viene de Él.
Él está presente en eso. Entonces el éxito del pueblo de Israel respecto a la conquista de Jericó era seguir cuidadosamente las instrucciones que el Señor había declarado, aun cuando esas instrucciones eran irracionales y lógicas, tontas quizás para algunos, pero venían del Rey de Reyes. Y Él dijo: señores, rodeen la ciudad, den tantas vueltas, toquen bocina, y se van a dar cuenta que la ciudad va a caer. Y así fue. Entonces, por eso creemos que, o creo que los métodos para el creyente no funcionan. Porque lo que el Señor demanda para un creyente en particular, a lo mejor no sea lo que demande para otro, aun cuando las circunstancias resulten parecidas. Por eso no podemos traer al pueblo y decirle: yo les voy a enseñar 7 cosas para salir de sus problemas. Porque eso solamente sería imitar la forma en la que otro salió. Pero no los estamos invitando a ir delante del Dios Todopoderoso para decirle: mira, ¿sabes qué? Yo sé que hay una respuesta a tu dificultad. Y esa respuesta está delante del Dios Todopoderoso. Anda, ve, arrodíllate, búscalo. Y Él te va a decir cómo hacerlo. Porque en Él están escondidos todos los secretos o los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Óyele. Mire, si el Señor prospera a un creyente de una manera, a lo mejor no sea la manera en la que vaya a prosperar a otro. Por eso la necesidad de todo creyente respecto al cómo o al camino a seguir sea el Señor. Porque Él será el Señor con sus directrices o palabras que revelará el camino para el destino que andamos buscando. Él tiene tu respuesta. Por todo esto que se vuelve tan vital, fíjese, para un creyente, el aprender a escuchar o discernir la voz o las palabras del Señor para su vida. Porque las palabras o la voz del Señor, ahí está nuestro camino. Ahí está la respuesta a lo que estamos necesitando. Mire, yo recuerdo que a una pareja de hermanos que vinieron a la iglesia, ellos vinieron, pero ella era una mujer estéril. Y pasaron cerca de 8 años sin poder tener hijos. A ella se le presentó la opción de adoptar. Y ahí estaba con el gran dilema: mire, ¿adopto? También se le vino al pensamiento la opción de dejar a su marido. Dice que un día le dijo: mira, anda y te conseguís a Agar, conseguiste a otra. Yo no te puedo dar hijos. Todo esto dice que pasó. Entonces el dilema ante este tipo de situación, que como quien dice: bueno, ¿y cómo salgo de acá? ¿Cómo? Pero fíjese que una noche el hermano, en sueño del Señor, vio a su esposa embarazada. Entonces cuando su mujer le llegaba y le decía: adoptemos, él decía: no, porque a mí el Señor me mostró a mi esposa embarazada. Alejate entonces, anda a buscar otra mujer que te dé hijos. Y digo: no, porque a mí el Señor me dijo en sueño, me mostró que mi esposa es la que va a quedar embarazada. Y la palabra del Señor, óigase bien, no el método, no la forma, no la ecuación, no la estrategia, sino la voz de Dios respecto a una situación específica, fue la respuesta a esa situación tan difícil.
Y nosotros fuimos testigos. Que a los días llamaron ella y dijo: quiero darles la noticia, una gran noticia. Y de hecho era una gran noticia. Y dijo: estoy embarazada. Entonces el famoso dilema, lo que había sido el gran dilema de cómo adopto, me separo, me voy, no me voy, me quedo, toda esa cantidad de pensamientos que vienen fueron resueltos, óigase bien, con una sola palabra que bajó del Señor para la vida de ese hombre. Y ese fue el camino. Y fue el camino porque le presentaron un camino, le presentaron el otro camino y él dijo: no es ese, no es este es mi camino. ¿Cuál? El de esperar el momento en el cual el Señor responda a lo que Él me ha dicho que va a pasar, Él me ha dicho que va a suceder. Entonces, hermanos, si Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades, nosotros los creyentes no podemos ser personas frustradas, desanimadas, avergonzadas por no saber cómo salir adelante. Porque el cómo de la vida, fíjese bien, es el Señor. Él dijo: yo soy el camino, yo soy el camino. Entonces, no es método, no es fórmula, no es ecuación, es simplemente la capacidad de escuchar a Dios en un momento determinado y ser claro con Él. Dios, Señor, mi Jericó está cerrada, yo no puedo. Si tú me preguntaras a mí cómo voy a hacerle, yo no sé cómo hacerle. Pero tú eres mi camino. Fíjese, tú eres mi camino, yo soy el camino. Entonces lo que le quiero dejar en esta mañana es que para el cómo que es el camino a seguir, todo el creyente en Cristo tiene un camino. Y ese camino es ¿quién? Dígame usted. El Señor Jesucristo. Porque Él es mi camino. Él dijo: yo soy el camino. Bien. Entonces de repente andamos ahí, mire, es que no hay cómo. Y cada vez que se acuerda de su cómo, porque yo sé que va a salir. A lo mejor esta mañana usted estuvo sentado, ¿cómo? Y mire, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo salimos? ¿Y cómo? El cómo, el camino es el Señor. Porque Él dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Amén. Yo soy el camino. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al Señor y preguntarle. ¿Por qué? Porque el camino no es método, el camino no es fórmula. El camino no es ecuación, el camino no es estrategia. El camino es escucharle a Él en la indicación específica que me va a dar para lo que estoy viviendo. Y si Él me lo comprueba, me lo afirma, eso significa que esa es la solución a lo que yo estoy viviendo. Amén. Fíjese que en San Lucas capítulo 6 hallamos la narración de lo que llaman la pesca milagrosa. Esa pesca sucedió en medio de un contexto en donde la experiencia de la última noche de pesca de los discípulos no había sido nada tan satisfactoria. Puesto que ellos dicen que habían intentado pescar toda la noche y nada habían pescado. En Lucas capítulo 6. Por la experiencia de los discípulos como pescadores, entendemos, ellos sabían cómo hacerlo, fíjese. Cómo pescar en cualquier circunstancia. Pero el esfuerzo no había dejado ningún resultado. Pero cuando el Señor dio la palabra, esa palabra vino a ser el camino en ese momento para que ellos fueran testigos de la pesca milagrosa. Y dice la palabra del Señor: y habiéndolo hecho,
Cuando Él les dio la palabra, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, ¿cuál fue el secreto de esta pesca tan productiva? Que lo que hicieron los discípulos del Señor, lo hicieron siguiendo la palabra, la instrucción del momento que el Señor les había dado. Y aquella frustración dejó de ser una frustración y se convirtió en la mejor experiencia que ellos hayan vivido, que fue la de ver una pesca milagrosa. Y fíjese que fue tan sorprendente que Pedro dijo, dice, respondiendo a Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces ningún creyente tenemos por qué caer en la vergüenza de la frustración o del fracaso cuando tenemos un camino. Cuando tenemos a alguien interesado en mostrarnos la ruta del cómo podemos hacer para llegar a. Solo pregúntele usted, ¿cómo? Fíjese que el hermano Pablo, en uno de los mensajes a la conciencia, él cuenta de dos hermanas. Dice que era Ivonne e Ivette. Dos hermanas que nacieron juntas porque eran siameses. A los 6 años de edad, dice que estas comenzaron a cantar juntas. Y juntas, dice, con otros grupos, cantaron por todo el país. Juntas, dice, que actuaron en circos, en televisión. Y juntas estudiaron incluso, dice, una carrera, enfermería. Siempre estaban juntas. Y estaban juntas porque Ivonne e Ivette no podían separarse, pues eran hermanas, dice, siameses, unidas físicamente por la cabeza. Dice que cuando murieron, cuando estaban en la ceremonia fúnebre, el pastor dijo, juntas nacieron, juntas vivieron, juntas alabaron a Dios en canto, juntas partieron de este mundo y juntas, dice, llegaron al cielo. Entonces lo que se cuenta de ellas es que cuando Ivonne e Ivette nacieron, su madre era una muy pobre mujer físicamente, que estaba separada de su esposo y además dice que tenía 5 hijos. Cuando le dijeron que debía internar a las siameses en alguna institución especializada, la buena mujer dice que contestó, Dios me ha enviado estas niñas y Él me enseñará cómo criarlas. Se dice que estas hermanas vivieron 42 años juntas y felices. Y la pregunta de todos era, ¿y cómo pudieron? ¿Cómo pudieron, dice, a los 6 años cantar juntas en la iglesia? Y luego continuar su vida actuando en circos y en televisión. ¿Cómo pudieron viajar por todo el país con otros conjuntos y aún así estudiar una carrera de enfermería? ¿Cómo? Si solo nos cuesta. Entonces dice que pudieron hacer todo esto. Mostraron un carácter alegre y optimista, porque su madre confió en Dios, en el cómo, y puso, dice, a las siameses en las manos de Él. Entonces la fe en las palabras del Señor tiene la capacidad de producir grandes resultados. Entonces el cómo, fíjese bien, puede ser satisfecho por el Señor. Porque para el creyente, repito, el cómo no es un método,
El cómo no es una fórmula, el cómo no es una estrategia, el cómo no es una ecuación, el cómo, el camino para llegar a nuestro destino es una persona y lo que tenemos que hacer de ella es oírla. Porque Él es mi camino. Él es. Amén. ¿Cuántos tenemos un cómo? ¿Cuántos tenemos un cómo? Yo creo que todos tenemos un cómo. ¿Cómo le hago? Y el Señor te dice en esta mañana, yo soy el cómo. Yo soy el camino. Él es el camino para llegar. Y la estrategia que Él dará será única. No es para 3 ni para 4, sino exclusivamente para su vida. Entonces en esta mañana, fíjese bien, podemos venir delante del Señor con nuestro cómo. Y decirle, Señor, yo quiero tener una idea clara. Yo quiero saber exactamente cómo. Y tú eres mi cómo. Háblame, dime, exprésame, comunícame. Dime cómo. Él es mi cómo. Amén. El Señor es mi cómo. Él es mi cómo. Y lo único que está haciendo es esperando que yo llegue para preguntar cómo. Y dice, yo te diré cómo es. Yo tengo la respuesta a lo que tú estás necesitando. Mire, el cómo, y ahí con esto finalizamos, fue la expresión de María. Cuando le fue anunciado por el ángel que quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Entonces dice la palabra que María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Fíjese, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, pues no tengo trabajo, pues no tengo recursos, pues no tengo una familia adinerada, pues no tengo influencia, no tengo, dice, no conozco. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces muchas veces el cómo solo representa para el creyente el tomar una actitud de espera ante la forma de cómo el Señor manifestará su poder en aquello que estamos rogándole, suplicando de Él. Pero el mensaje de mi Dios en esta hora para cada uno de nosotros es: no busquen fórmulas, no busquen métodos, no busquen pasos, búsquenme a mí, dice el Señor. Porque yo soy el camino para llegar al destino de lo que andamos buscando. El cómo para María solo significaba ser testigo del poder del Espíritu Santo que vendría sobre ella y que haría lo que deseaban ver. Entonces el cómo no tiene que ser nuestro fracaso. El cómo no tiene por qué ser nuestra frustración. El cómo no tiene por qué ser nuestra derrota. El cómo no tiene por qué ser nuestra vergüenza. El cómo para el creyente solo tiene que ver con la oportunidad de ver al Señor siendo nuestro camino y mostrándonos lo que debemos hacer, porque Él es el camino. Amén. Qué bueno que tengamos tan cerca el camino. Ahora usted puede salir diciendo, mire, y yo que andaba buscando por todos lados ese camino. Y ahora el Señor me dice, ¿sabes qué? Yo soy el camino. Yo soy el cómo. Yo soy. Solo tienes que oír la dirección, oír la directriz. Que el Espíritu Santo, que el Señor dará a tu vida para que salgas de esa situación o de esa dificultad. Póngase de pie.